Hermano, estamos llegando al final de la carta, la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, y el mensaje de esta mañana está en la porción que leímos y lo hemos titulado exactamente igual que como aparece allí el subtítulo, el deber de trabajar. Padre, gracias por la bendición de estar en esta mañana en tu casa, de tener tu palabra y de poder reflexionar en ella. Estamos aquí, Señor, humillándonos para que tú nos hables. Tráenos tu voluntad a nuestras vidas y ayúdanos a obedecerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios que trabaja. De hecho, cuando abrimos sus páginas, las páginas de la palabra, leemos que Dios está activo creando el mundo en el cual vivimos. Y vemos también, dice la palabra, que creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Después nos dice la Biblia que Dios puso a Adán, al primer hombre, allí en el huerto del Edén y le dio el trabajo de cuidarlo y labrarlo. El Señor Jesucristo dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, el trabajo no es una maldición por el pecado. El agotamiento físico, el sentimiento de frustración que a veces los seres humanos se enfrentan debido al pecado es consecuencia de este, pero no el trabajo. El trabajo es algo que Dios ha hecho para que nosotros estemos ocupados en él. De hecho, cuando hacemos lo contrario, estamos desobedeciendo a Dios. Socialmente, un país sufre cuando sus individuos no asumen esta responsabilidad y esperan que el gobierno les mantenga. Espiritualmente, una iglesia sufre cuando sus miembros, en lugar de estar ocupados, dice la Biblia, andan desordenadamente. Debemos, hermanos, entender la gran responsabilidad que tenemos con el trabajo, el gran deber de trabajar. Algunos creyentes de Tesalónica estaban causando conflictos en la iglesia, y esto era el resultado de negarse a cumplir este deber, y entonces se aprovechaban del resto de la congregación. O sea, la Biblia nos manda como iglesia a preocuparnos por aquellas personas necesitadas que no pueden trabajar. Pero en ninguna manera el Señor nos dice que tenemos que sostener a aquellos que no quieren trabajar. Hay mucha gente que viene a la iglesia por distintos motivos y algunos de ellos equivocados. Y la iglesia debe estar clara en esto. Y de igual manera, un país, un gobierno, no le hace ningún bien a sus ciudadanos si mantiene a aquellos que no quieren trabajar. Recuerden que nada es gratis. Nada. De hecho, la salvación misma, que es para nosotros gratis, que no nos costó nada, que no nos cuesta nada, que no podemos pagarla, para Dios fue sumamente costosa. La sangre de su precioso Hijo. Y de igual manera en la sociedad, cuando hay algunos que se niegan a trabajar, están entonces viviendo del trabajo de los demás. Por eso el Señor, la Biblia es clara en cuanto a esto. En este pasaje no se nos revela los motivos por los que estas personas a las que Pablo escribe no estaban ocupadas, no estaban trabajando. Podrían estar influenciados por la perspectiva griega y judía del trabajo, una perspectiva que enseñaban o promovían el sentir de que trabajar era poco digno del hombre. Tal vez creyeran que no tenía sentido, puesto que Cristo podía regresar en cualquier momento. Pero el vivir en la expectativa del regreso del Señor, el creer en la inminente venida de Jesucristo, no es un llamado a la holgazanería, la pereza y la irresponsabilidad.
Es más, es todo lo contrario. Es un llamado a estar ocupados. Es un llamado a entender que el tiempo se nos está acabando y como tal nuestro esfuerzo debe ser mayor. Probablemente algunos habían torcido esta enseñanza llevándola a un extremo malsano y por eso estaban descuidando sus deberes. O quizás el motivo fuera simplemente el de la pereza. Sin embargo, la Biblia condena muy claramente la pereza y lo hace en distintos pasajes. El libro de Proverbios, por lo menos, es uno de los que tiene, digamos, 1, 2, 3, 4 pasajes que aquí tengo seleccionados, muy claros, condenando la pereza. Ahora, Pablo realmente no menciona los motivos por los que estos hermanos no querían trabajar. Y no lo hace porque ningún motivo es válido para no querer trabajar. Fíjense, hay una gran diferencia entre no poder hacerlo y no querer hacerlo. Tenemos que establecer esa diferencia. Y si alguien puede hacerlo y no quiere hacerlo, dice la Biblia que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No hay excusa, no la hay. Siempre he enseñado a mi hija y de hecho cada vez que tengo la oportunidad de aconsejar a alguna joven que quiere casarse o que está buscando una pareja para casarse, que sea cristiano, buen cristiano, que te convenga y que te guste. Ahora, en esto de que te convenga está el elemento esencial de que sea un muchacho trabajador, porque con simplemente amor no van a lograr vivir. Y es triste que a veces algunas muchachas se enamoran de jóvenes y ese amor es tan profundo que se les nubla el cerebro y se casan viviendo una especie de fantasía en las nubes. Y después en el matrimonio tienen un aterrizaje forzoso, muy lamentable. Es doloroso que usted por no tomar el tiempo para discernir se case con un hombre holgazán y perezoso. Yo no estoy diciendo que necesariamente tenga que tener un título universitario, ni que necesariamente tenga que ser alguien que gane mucha plata. Si la gana y tiene el título, muy bien. Pero por lo menos que sea un joven trabajador. Y créanme, no se necesita mucho tiempo para descubrirlo. En estos tiempos que vivimos, a veces ambos miembros en la pareja matrimonial tienen que trabajar. Pero si hay uno que no puede hacerlo, debe ser la mujer, por unas crisis que tenga, una situación que tenga. Y el hombre debe ser capaz de sustentar su familia. Y esto es un aspecto que siempre recomiendo a las jóvenes, tengan mucho cuidado. Si conoces a un muchacho apuesto que te pone por las nubes, quizás con su manera de hablar y sus pequeños detalles, está bien, pero eso no es suficiente. Asegúrate que sea capaz de trabajar y de mantenerse trabajando. La Biblia, repito, es clara sobre el deber de trabajar. Y después que yo termine este sermón, usted va a estar claro en que esto es una enseñanza presentada en la palabra con toda claridad. Es uno de esos temas que no admiten discusión. Fíjense que ya era la tercera vez que Pablo se refería al asunto. En el capítulo, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, verso 10, él va a decir, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, ya lo había hecho. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Así de simple. Si no quiere trabajar, que no coma, que cuando tenga hambre, lo va a hacer.
Ahora, si aparecen aquellos que tienen tanto amor como para alimentar la holgazanería y la irresponsabilidad, no le está haciendo ningún bien a esa persona. En la primera carta, en el capítulo 4, verso 11 y verso 12, dice la Biblia, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Por qué? Porque el que no trabaja va a estar buscando maneras de inventar. Y a veces esos inventos son pecados, mentiras para robar, para exagerarle el informe de los impuestos, para sacarle mayor dinero al gobierno. Como algunos dicen, total, yo no le estoy robando a nadie, yo le estoy robando al gobierno. No, le está robando a los demás que pagan impuestos y que trabajan. Dice la palabra, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y hermanos, yo sé lo que es querer trabajar y no poder hacerlo. No porque estés enfermo, sino porque no hay trabajo. Pero en este país, a pesar de sus defectos, todo el que quiere trabajar puede hacerlo. Claro, a veces hay cosas que no entendemos, como por ejemplo, que una persona sin trabajar gane más dinero del gobierno que aquellos que lo están haciendo. Algo está mal ahí. ¿Creen ustedes que esa persona se va a sentir impulsada de alguna manera a buscarse un trabajo? Lo único que puede hacer, llevar eso adelante, es entender la responsabilidad que tenemos como cristianos. 3 veces había hablado del asunto. Por eso ahora de una manera directa y tajante, porque si algo vemos en este pasaje es que Pablo no fue diplomático, porque no era un político, era un misionero, un predicador de la verdad y con amor, pero enseñaba la verdad, confronta directa y tajantemente a quienes seguían de manera terca, rebeldes, a trabajar. Y en este pasaje hay 6 incentivos para motivar a aquellos que han tomado ese camino para que se arrepientan y hagan algo al respecto. Primero, separación. Dice el verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Yo creo que si Pablo hubiese escrito esto hoy en una red social como Facebook, enseguida aparecerían aquellos ociosos a decir, pero no debemos juzgar. ¿Por qué voy a condenar a mi hermano? Qué falta de amor la de este hombre llamado Pablo. Y eso que es un misionero. ¿Cómo se le ocurre aconsejar que nos apartemos de nuestros hermanos en Cristo porque el pobre no está trabajando? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y más que aquí Pablo no está sugiriendo algo. Esto no es una sugerencia. Esto es una orden. Él dice, ordenamos. Esta orden no tenía base en su autoridad, ni en la de Silas, ni en la de Timoteo. Él dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme, Pablo no era un hombre que tomaba el nombre de Dios en vano. Expresa esto porque está hablando con la autoridad de Dios. Y la cuestión aquí es obedecer inmediatamente y sin cuestionamientos. Cuando Pablo ordena a los tesalonicenses que se apartaran de todo hermano que se negaba a trabajar, les estaba diciendo, evítenlos. No es que dejes de amarlo, no es que dejes de tratarlo,
es que les demuestres de alguna manera que tú no estás de acuerdo con lo que están haciendo y lo que están haciendo está mal. Repito, no hay excusa válida para una persona que tiene la capacidad de trabajar y no lo hace. Y algunos llegan más lejos porque se ponen a estar inventando. Un día se levantan con un dolor de muelas y dicen, bueno, ¿de qué manera puedo demostrar que este dolor de muela es algo tan serio como para buscar un certificado médico o no sé, algo que me justifique para no trabajar y poder recibir ayuda del gobierno? Y ustedes saben que hay algunos políticos, muchos políticos, que les encanta regalar dinero a la gente sin trabajar. Los que sabemos lo que es el comunismo o el camino más largo para llegar al comunismo, que es el socialismo, sabemos que esto no termina bien. Entonces, ¿qué dice él? Ordenamos. Quienes se negaban a hacerlo quedaban en la categoría de andar desordenadamente. Aquel que se niega a trabajar está fuera de orden. Andar desordenadamente, en este versículo, y también en el verso 11, es no estar trabajando en nada, sino que el que no trabaja en nada le sobra tiempo. ¿Para qué? Para entrometerse en lo ajeno. Una persona ocupada en el mundo y en la iglesia no tiene tiempo para meterse en los asuntos de otros, porque está enfocado en sus propios asuntos y en cómo traer gloria a Dios a través de su ministerio. Un comportamiento así, ocioso, perezoso y desalineado, definitivamente no era la enseñanza que los tesalonicenses habían recibido. Dice Pablo, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La enseñanza inspirada que habían recibido de Pablo. Pablo no estaba enseñando sus propios conceptos, no eran sus ideas. Si ahora cuando yo termine de predicar usted termina molesto conmigo, tiene un problema y no conmigo. Es un problema con Dios. Si yo le estuviera dando mi opinión, bueno, está bien, pero aquí le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios y Pablo enseñaba esa palabra. Quiere decir que quienes se resistían a obedecer tenían un problema serio con Dios. Y el hecho de que los creyentes indolentes enfrentaran esta manera de disciplina es una idea de cuán serio Dios ve no trabajar, puesto que los creyentes aprecian la comunión con otros. Quedar separado era suficientemente doloroso para tratar de promover en ellos un cambio de comportamiento, porque Dios no tolera la indolencia y la pereza. Lo primero es separación. Ese es un incentivo. Mucho cuidado, padres, porque nosotros formamos a nuestros hijos. Y si nos damos cuenta que tenemos un hijo perezoso, holgazán, no les hacemos ningún bien celebrándole la gracia, haciéndole regalitos, manteniendo al nene. No. Estimúlelo, aconséjelo, enséñelo a ser un hombre ocupado para que mañana cuando se case su mujer no tenga que mantenerlo. Eso es penoso, es vergonzoso y es antibíblico. No se avergüence de ningún trabajo, por humilde que sea. Avergüéncese de no buscar trabajo. Pero porque su trabajo sea humilde, dele gracias a Dios y Dios le va a bendecir. Segundo,
el ejemplo de Pablo. Verso del 7 al 9. Dice él: porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Hermano, varias cosas dice Pablo: ustedes tienen que imitarme. Es bueno imitar los ejemplos positivos. Y Pablo pedía que lo imitaran a él. ¿Saben por qué? Porque dice primero a los Corintios en el capítulo 11, verso 1: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y dice Pablo: vosotros mismos sabéis. O sea, ellos tenían el conocimiento de primera mano del comportamiento ejemplar de los misioneros. Primero, eran gente ocupada y como tal no andaban desordenadamente en la iglesia. Y era un contraste marcado con los perezosos y holgazanes que habían en la congregación. Por eso dice Pablo: nosotros no comimos pan de balde. No comimos de balde el pan de nadie. La frase comimos el pan se refiere en sentido metafórico a la comida y al sustento. Y según Hechos capítulo 17, verso 17, cuando Pablo estuvo entre ellos, se quedó en casa de un hombre llamado Jasón, y no comieron a expensa de él. Es más, insistieron en pagar su propia comida y hasta su hospedaje. Trabajaron con grande afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de los tesalonicenses. Ya Pablo se lo había recordado en la primera carta, en el capítulo 2, verso 9, cuando él les dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Ahora, Pablo dejó bien claro que su razón para hacer trabajos manuales no era porque Silas, Timoteo y él no tuvieran derecho. Tenían todo el derecho a recibir compensación por la labor de predicación y enseñanza, porque la Biblia enseña que aquellos que son obreros en su obra deben ser sostenidos. Y además, aunque en este caso él no usó ese derecho, sí sabemos que no siempre rechazó la ayuda de las iglesias en las que servía. Por ejemplo, los filipenses le enviaron 2 veces una ofrenda mientras estaba en Tesalónica. Filipenses capítulo 4, verso 6, dice la palabra. Filipenses capítulo 4, verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, él estaba allí en Tesalónica y necesitó también la ayuda de otras iglesias. También recibió respaldo de otras iglesias cuando estaba ministrando en Corinto. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 8 y verso 9, dice la palabra del Señor: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaban lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Bueno, en el caso de la iglesia de Corintios, Pablo fue muy celoso en no recibir nada de ellos, porque allí habían algunos buitres, algunos falsos profetas, algunos lobos que estaban diciendo: Pablo es un asalariado. Lo que le interesa es el dinero de ellos. Estaban acusando a Pablo de lo que realmente querían ellos. Y entonces él, para mantenerse fuera de eso, rechazó la ayuda de ellos. Sin embargo, tuvo que recibir ayuda de otros. Y aquí en Tesalónica les dio el ejemplo, porque este ya era un problema que había, y decidió darles ese ejemplo.
En Tesalónica escogió trabajar para que quienes se negaban a hacerlo no pudieran justificar su ociosidad diciendo, bueno, él no trabaja. Él no trabaja. Algo parecido a lo que pudiera pasar si ahora me están oyendo predicar y alguno está pensando, ¿y este qué se cree? Él tampoco trabaja. Sí, porque para alguna gente los pastores no trabajamos. Yo siempre digo esto, me acuerdo de la historia de Débora. Imagínense, en Cuba, fui pastor y mi esposa no trabajaba. Llegamos acá a los Estados Unidos y ella tuvo que trabajar y trabajar duro. Yo me quedaba en casa con los muchachos. Una vez, yo creo que fue en la escuela, le preguntaron a Débora en qué trabajaba su papá. Y ella le dijo, en la casa. Imagínense qué habrán pensado. Una vez alguien me pidió que le enseñara a conducir. Claro, yo creo que si esa persona supiera a quién le estaba pidiendo eso, no lo hubiera hecho. Y entre los comentarios que me dice para pedirme ese favor es que no, que yo sé que como que para esa persona yo no trabajaba. Y así alguna gente tiene el concepto que los pastores no trabajamos. Y sobre todo en esta iglesia, no quería Pablo darle ninguna justificación a ellos para esto. Por eso se presentó como ejemplo. Sin embargo, la Biblia enseña, y Pablo lo enseñó claramente, que como apóstol, como predicador, tenía derecho a ser apoyado económicamente. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, verso 6, dice la Biblia, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios. Primera Timoteo, disculpen. Capítulo 5, verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El honor de honrarles y el honor de sostenerles. Si usted mira el contexto de eso es lo que está hablando allí. Y hay un tercer pasaje que creo que es el más completo, donde se enseña el sostenimiento de los ministros. No, usted no tiene que dejarse engañar por aquellos predicadores que quieren robarle su dinero con un falso mensaje, pero la Biblia enseña que aquellos que son fieles predicando la palabra deben ser sostenidos por la congregación. En 1 Corintios capítulo 9 está allí toda la enseñanza sobre el tema, si usted después puede leerlo, y Pablo allí defendió sus derechos de apóstol. Y dice varias cosas, por ejemplo, que él tenía el derecho a comer y a beber. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es más, dice el verso 5 que tenía derecho a casarse. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros a una hermana por mujer, como también otros apóstoles y los apóstoles del Señor y Cefa? También tenía derecho a abstenerse a labores físicas y a entregarse de lleno a la tarea del ministerio. Dice el verso 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces el apóstol presenta una serie de analogías para demostrar más este punto. Y dice en el verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Los soldados tenían derecho a sus gastos pagados. Quienes plantaban viña tenían el derecho a recoger los frutos que producían. Quienes cuidaban rebaño tenían derecho a beneficiarse también de lo que producían. Usando la ilustración del buey que trilla, la ley enseña que debe atenderse a quienes ministran. Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí. Pero dice el verso 10, o lo dice enteramente por nosotros, pero más allá de los bueyes está hablando de los hombres. Pues por nosotros escribió, dice Pablo.
porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, dice Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Y para cerrar con broche de oro, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. En otras palabras, aquellos que estaban criticando a Pablo y lo estaban acusando no tenían absolutamente ningún derecho. Sin embargo, Pablo decidió abstenerse de este derecho para no poner ningún obstáculo o excusa en estas personas. Ahora, la primera idea es separación. Segundo, el ejemplo del mismo Pablo. Tercero, otro incentivo es supervivencia. Dice el verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En otras palabras, para comer hay que trabajar. Si comes sin trabajar, estarás comiendo de lo que otros trabajan. Así de simple, hermanos. Así de simple. Las sociedades saludables son sociedades que incentivan a sus ciudadanos a trabajar y les proveen los medios, o sea, promueven los negocios, las empresas para que puedan sustentar a otros. En este mundo imperfecto, bueno, sabemos que hay personas que con su trabajo logran ascender más que otros. No todos los ricos son ladrones y estafadores. Sáquese esa idea de la mente. Ese concepto que nos han envenenado, con el que nos han envenenado, todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. En ninguna parte de la Biblia dice esto. Es más, la Biblia enseña que el dinero es neutral. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y la Biblia establece claramente esto. Hay un equilibrio, debe haber un equilibrio. No se deje engañar cuando alguien empiece a decirle que todos los ricos son malos y que hay que quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Una especie de Robin Hood. Eso es veneno para una sociedad, hermanos. Si hay personas que han estado trabajando toda su vida y han prosperado y se han hecho ricos, no siente envidia de ellos. Ahora la Biblia dice que la gente rica debe ser generosa. Está bien. Pero la mayoría de la gente que enseña que todos los ricos son malos son gente amargada, envenenada, que nunca en su vida han logrado nada y que entonces quieren vivir de lo que otros han hecho. Y aunque sé que algunos suelen acusarme de ser a veces que mis mensajes toco temas políticos, no me importa lo que piensen. Tengo que decir algunas cosas. No soy un político, pero sí tengo que analizar algunas cuestiones de este mundo político desde la perspectiva cristiana. Porque es la Biblia la que lo dice. En la Biblia no se enseña en ninguna parte que los ricos son malos. Hay ricos que subieron haciendo cosas malas, indudablemente, pero no todos son iguales. No se deje envenenar. Entonces, ¿qué? Trabaje duro. Y no va a tener necesidad, va a tener para alimentar a su familia y poder ayudar a otros. Mientras no estés ocupado, te vas a pasar el tiempo de ver de qué manera puedes hacerle daño a aquel que tiene y quitárselo. Nunca se me olvida aquella vergonzosa imagen, aquel vergonzoso video que circuló durante mucho tiempo y todavía está en las redes sociales. Cuando salió aquel personaje, Hugo Chávez en Venezuela, me acuerdo, no se me olvida aquella imagen. Claro, en Cuba pasó lo mismo, yo no pude verlo. Sufrí las consecuencias.
Pero aquel sujeto parado en un parque, ¿de quién es ese negocio? No sé, le decían el nombre. Exprópiese. En otras palabras, róbeselo. ¿De quién es ese negocio? Exprópiese. ¿De quién es ese negocio? Exprópiese. Porque no pueden haber ricos en Venezuela. Claro, eso es lo que quiere decir que solo pueden haber unos pocos. Ellos. ¿Se dan cuenta? Esas ideologías venenosas. La gente, otro detalle, no todo el pobre es pobre porque le ha tocado ser pobre. Hay gente que son pobres porque no han tomado buenas decisiones ni se han esforzado. No podemos parcializarnos. Seamos sabios. Sí, tenemos que ayudar a las personas en necesidad, es cierto, pero si usted quiere salir de la miseria, lo primero que debe hacer, ocúpese. Y denle gracias a Dios porque vive en este país, repito, que a pesar de sus imperfecciones, ofrece oportunidades para trabajar a la gente. Y como dice Pablo en el verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Repito, aquí. De hecho dice en 1 Timoteo 5:8 que el que no lo hace es peor que un incrédulo. Aquí Pablo no se dirige a los que no pueden, sino a los que no quieren. Lo dice allí, el que no quiere. A los creyentes individuales y a la iglesia como un todo tenemos la responsabilidad de ocuparnos de la gente necesitada que no puede trabajar. Porque la Biblia habla de las viudas, de los huérfanos, de las personas en necesidad. Pero las verdaderas viudas, los verdaderos huérfanos, no aquellos que se hacen huérfanos, no aquellas que se hacen viudas, a los verdaderos. Pero miren, le digo por la Biblia que ni el mundo, ningún sistema político, ningún gobierno, ni la iglesia misma le debe absolutamente a nada a los que son perezosos para trabajar. A veces conocemos personas que se acostumbraron a eso y con una frescura tremenda se lo dicen. Lo mejor que podemos hacer por esa persona es ayudarlo a salir de su error. Por eso yo vuelvo al punto, hermanos. Empiecen bien, elijan bien. Muchachas, abran los ojos. Ya después que se casen, ciérrenlo, pero ábranlo antes. No, aún después que se casen, presionen, no se conforme. Yo siento profundo dolor a veces cuando yo veo a algunas hermanas que se levantan de madrugada y regresan casi terminando el día, trabajando duramente. Llegan a la casa cansadas y después tienen que hacer la labor de madre con los hijos y con el hijo grande que se niega a buscar trabajo. Presiónelo, hermana. Y ustedes piensen bien eso. No, lo que ahora lo ve como algo que, bueno, esto se puede sobrellevar. El matrimonio no es el nuevo nacimiento. No es una experiencia de conversión. Si el tipo no trabaja antes, después que se case seguirá siendo un vago. No, porque sé que algunas muchachas tienen el concepto de que las cosas van a cambiar después que nos casemos. No van a cambiar, no. A menudo se intensifican los problemas. Por eso abra bien los ojos y enseñe lo que usted quiere.
los hombres necesitamos sentirnos respetados. Por ejemplo, para un hombre el sentirse respetado es una necesidad básica. Cuando vemos amenazada nuestro respeto, nos sentimos mal. Ahora, parte de ganarnos el respeto es trabajar. Para las mujeres, una necesidad básica es sentirse segura. Por eso una de las cosas que las mujeres buscan en los hombres es la seguridad. Aun cuando, te repito, tiene que haber cierto atractivo, tiene que haber gusto. La mujer necesita sentirse segura y decir, si yo me caso con este hombre y mañana por alguna razón no puedo trabajar, él va a ser capaz de sostenerme y sostener a nuestros hijos. Si no hay esa seguridad, no tome la decisión de casarse. No lo haga, porque después lo va a lamentar. Le estoy dando un consejo como su pastor, como si fuera su padre. Las cosas todavía tienen solución. En cuarto lugar, armonía. Dice la palabra, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Nada mejor para tener armonía que estar ocupados. Mi experiencia ha sido que cuando estoy ocioso, los pensamientos malos inundan mi mente. Qué bueno es mantenernos ocupados, hermano. Ocúpese en el mundo y en la iglesia. Aunque se canse, qué bueno es llegar y poder dormir y descansar. Estoy reventado, qué bueno, así vas a dormir toda la noche. Y en la iglesia igual, porque cuando no lo hacemos, creamos problemas. Lo dice la palabra, y cuando en el matrimonio el hombre no es un hombre ocupado, eso va a crear una dosis de presión extra en las relaciones, tensiones, conflictos. Muchos de los conflictos matrimoniales son resultado de problemas económicos. Claro, usted sea una mujer sabia usando el dinero, pero que el hombre también sea sabio proveyendo. Dice el Señor, a los tales mandamos fuertemente y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La manera de preservar la unidad armoniosa es enfrentar este pecado. Hay que trabajar sosegadamente, dejar de interferir en los demás. Haga algo, hermano. Ocúpese en el Señor. No importa los años que tenga. Mientras más años cumpla, más ocupado debe estar. Yo no estoy diciendo que no se retire, o por lo menos no se jubile, pero jamás se retire. Siga ocupado. Yo dije en estos días que los dos grandes enemigos de la ancianidad son la soledad y el sentimiento de inutilidad. Si no te quieres sentir solo y no te quieres sentir inútil, busca la manera de hacer algo. Busca la manera de servir, ya sea en la iglesia, en la sociedad, y verás cómo Dios te va a usar y te va a bendecir, porque en el preciso momento en que decide sentarse bajo el aire o junto al ventilador, moviéndose en su mecedora, ha tomado un camino directo para apresurar su muerte. Si se va a morir, cuando se iba a morir, claro, pero que cuando llegue la muerte lo encuentre ocupado. Y dice la Biblia, y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer bien. Otro incentivo es la vergüenza. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
Sigue Pablo apretando la tuerca. Señálalo. No te juntes con él para que se avergüence. Es falta de amor la de Pablo. Oye, ¿cómo es posible? Es que no le hacemos ningún bien, repito, a la persona que de una manera obstinada sigue empecinado en su rebeldía, tratándole como si todo estuviera bien. La presión del aislamiento tiene como motivación llevar a la persona ¿a qué? A que se arrepienta, para que cambie su actitud. Pero no lo hagas sin amor, dice el verso 15, y este es el sexto incentivo. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, el 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, cuando Pablo dice señálalo y no te juntes con él, no está diciendo conviértete en su enemigo. No es tu enemigo, es tu hermano. A pesar de sus majaderías y rebeldías, sigue siendo tu hermano. Además, no has llevado adelante el proceso disciplinario de Mateo 18. Ve y habla con él. Si te oye, has ganado tu hermano. Si no te oye, toma 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oye, muy bien. Se quedó el asunto ahí. Pero si no lo oye, lo último es llevarlo a la iglesia y tenerle por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil y publicano? Tenle por un incrédulo, porque si después de una y otra sigue igual, no está demostrando que ha nacido de nuevo. Pero en este caso él dice amonéstalo, señálalo. A ver si se avergüenza. El objetivo es que la persona cambie. Hermana querida, si te tocó casarte como un vago, no te rindas. La lucha es difícil. Pero no lo aceptes, no te conformes con lo que te está pasando. Habla claramente con tu esposo. Dile con todo amor lo que te molesta y que haga algo al respecto. Y por cierto, que lo haga pronto. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo estamos llamados a lo mismo. Siempre tenemos que hacerlo con mucho cuidado. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en eso, o que tú también seas tentado. Hay que decir la verdad, hay que enseñar la verdad, hay que decirlo con amor. Estas cosas hay que enfrentarlas lo más pronto posible. Hermanos, la ética de trabajo de nuestra cultura se ha erosionado. Hay sistemas e ideologías que alimentan la pereza y la ociosidad. Pero la ética bíblica sigue siendo constante. Cuando los cristianos van diligentemente en pos del llamado que Dios le ha hecho, Él recibe honra. Cuando los cristianos entienden la sagrada responsabilidad que tienen por la Biblia, Él recibe honra. Y uno de nuestros deberes es trabajar. Trabajar en el mundo, trabajar en la sociedad y trabajar en la iglesia. Y el Señor nos va a bendecir. La Biblia nos ha estado enseñando en las cartas a los tesalonicenses que el retorno del Señor está a las puertas. Y esto debe ser un motivo para estar ocupados. Lo más ocupado que podamos, hermanos, y pedirle a Dios que nos use para su gloria y para su honra. Recuerden que la vida es frágil, la vida es corta, y qué bueno es que el tiempo que Dios nos dé lo usemos sabiamente para Él. Y recuerde esto, no importa en lo que usted trabaje, no importa en qué lugar esté ocupado, haga todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. No importa que su jefe sea insoportable, desagradable. La Biblia dice que tienes que someterte a él y no hacer las cosas para agradar al ojo, dice la Biblia, sino como para el Señor Jesucristo, con excelencia. Tú puedes convertir en un ministerio lo que estás haciendo, aunque no tenga nada que ver con la iglesia.
Si lo haces con amor y para el Señor, Dios te va a bendecir. Que nuestro Dios nos ayude a hacer luz donde quiera que estemos y a glorificar su nombre con la obediencia a las verdades bíblicas. Que el Señor nos bendiga.